Y otro de los temas es cómo hacer para que las crisis, la incertidumbre como esta que estamos viviendo, no nos pegue en la salud, porque nos tiene todo el día metidos en la preocupación y la angustia, ¿no? Bueno, ya saludamos a Carlos Pressman, al doctor querido. Gracias por estar ahí. Así que, bueno, le vamos a pedir varios consejos. ¿Cómo estás, Carlos? Una receta. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, ¿qué tal, Gerardo? También viendo y conviviendo con esta situación de enorme incertidumbre en la que estamos todos, digamos, ¿no? Claro. Y uno siempre escucha la duda, ante la duda consulta a su médico, ¿no? Y ahora estamos viendo ante cualquier crisis consulta a su médico. Y es que la medicina, después de haber ido cada vez más profundamente en el individuo, en la persona, hasta los genes y las biomoléculas, ahora está como recorriendo un camino inverso para ver a la persona en su totalidad, de manera integral, dentro de su familia y dentro de la sociedad. Y hemos aprendido con la crisis del 2001 y en la reciente pandemia de COVID que los determinantes sociales de enfermedad tienen una capacidad de enfermarnos mayúscula, para lo cual uno acepta este convite para conversar y poder pensar con los televidentes cómo podemos atravesar esta crisis sin el costo de la enfermedad. Claro. ¿Qué es lo que sabemos desde las ciencias médicas? Hemos aprendido que cuando vivimos en estado de alerta, de incertidumbre, aumenta el cortisol, aumenta la glucosa, aumenta la adrenalina, aumenta la presión arterial y se disparan una cantidad de recursos de la supervivencia humana. Nos aumenta el apetito, empezamos con trastornos de sueño, más enfermedad cardiovascular, claro, disfunciones sexuales, propensión a tener alguna gratificación como es comer cosas dulces o tomar alcohol o el consumo de psicofármacos. Entonces yo creo que el nudo central que genera la angustia y el malestar como causal de enfermedad es fundamentalmente la incertidumbre. O sea, la inseguridad. Claro. Esta incapacidad de saber cuánto va a valer el kilo de carne o si yo voy a volver con el celular cuando salí de mi casa. Y esta pérdida de proyectos vitales o de futuro o de certeza, de seguridad, es lo que nos enferma, literalmente nos enferma. Claro. Entonces ahora sí, una vez diagnosticado cuál es la causa de la crisis, que es la incertidumbre, o como sinónimo la inseguridad, deberíamos empezar a plantearnos recetas que van más allá de las tradicionales que la mayoría de los televidentes saben. Tratar de, en momentos de crisis, no abandonar la actividad física, en momentos de crisis no de decir, bueno, total, ya está, me como todo lo que hay adentro de la heladera, o para qué voy a hacer este esfuerzo, si se justifica o no. E incluso, muchas veces la enfermedad opera como refugio. Me duele la espalda, no voy a trabajar, no me expongo, y la enfermedad también opera como una forma de atravesar la crisis. Claro. ¿Cuál sería la receta entonces? A ver, atendemos. Las clásicas que ya sabemos. Mantener la actividad física, alimentarse razonablemente, de manera variada, tratar de respetar las horas de sueño, pero quizás la sugerencia más interesante sería reflexionar qué lugar ocupa el dinero en nuestras vidas, digamos, como valor. ¿Dónde está nuestro deseo, nuestro proyecto vital? ¿Cómo es nuestra escala de valores? ¿No? Atravesamos un proceso electoral donde por primera vez, quizás en nuestros 40 años de democracia, muy poca gente fue a participar. Este descreer en el Estado como garante de derechos a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia, también nos deja un poco desamparados. Y esto se agrega que quizás también de manera inédita el cerebro humano está preparado para A o B, blanco o negro, digamos, bueno o malo. Y acá se plantea un escenario en donde mucha gente descree de la política como cambio de las condiciones de vida y aquellos que sí fuimos a votar nos encontramos con un escenario de tres opciones, digamos, muy desagregado, muy desmembrado como está la sociedad, digamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de bienestar social o de
o de malestar social, implica que estamos imposibilitados en la crisis de encontrar un proyecto hegemónico colectivo que nos convoque, digamos, porque a los malestares sociales las respuestas también son colectivas. Claro. Entonces, si cabe como receta, sería involucrarse, participar, pelear por los derechos que uno ya ha sabido conseguir de manera colectiva, de manera hereditaria, digamos, heredamos genes, un apellido, quizás propiedades, pero también hemos heredado un legado de derechos, ¿no? Atravesamos recientemente una pandemia. Córdoba podría mostrar orgullosamente que ni un solo paciente falleció sin atención médica. Esto no sucedió en Nueva York, Milán, París, Roma, Madrid. Entonces, ese capital de cuidarnos a través del sistema de atención médica, esta capacidad que tenemos de desarrollar y producir conocimiento como es las universidades que tenemos en la provincia de Córdoba. Todos esos legados son los que están como en crisis y cuestionados, y eso nos genera una inseguridad enorme que se suma a esta inseguridad económica, esta inseguridad también jurídica e inseguridad física. Constantemente vemos en los medios asaltos, robos, y con otro hecho que también creo que hay que poner en valor. Pocos días antes de la elección se asesinó a una niña de 11 años para robarle el celular. Esto como que cruza un límite que es intolerable como especie humana. Entonces yo creo que ahora estamos en el medio de esta situación de enorme incertidumbre, inseguridad, que por eso me parece tan saludable que lo podamos hablar, que lo podamos conversar café de por medio y reflexionar para volver a convocarnos a encontrar una salida colectiva que nos involucre y que ponga nuestros mejores deseos como norte para atravesar la crisis. Carlos, y además una de las cuestiones que veíamos que iba en crecimiento como una salida de saludable al agobio cotidiano era cómo la gente se volcaba a tratar de tener una experiencia de salir, de ir a comer afuera con la familia si podía, de ir al baile, de ir a un recital. Ahora todo eso también está en crisis porque no podemos gastar lo que no sabemos si vamos a poder conservar. Ya están, ya hasta pensar en nos vamos de vacaciones pasa a estar en conflicto. Bueno, ¿cómo reemplazar todas estas cosas que son necesarias también para tener la cabeza un poco más despejada, ¿no?, frente a todo lo que está pasando? Impecable. La salida de la pandemia, porque estamos viviendo una situación similar al inicio de la pandemia. Salimos de la pandemia en el mundo con mayores niveles de pobreza y mayores niveles de desigualdad. Y el ser humano no es solo biología, no solo somos órganos. Somos el goce y el disfrute de la vida, claro, que tiene que ver con esto, de escuchar música, de componer música, de un cuadro, de participar de una reunión, de juntarnos con amigos, de celebrar la vida con un encuentro, con un asado o ver el equipo de fútbol que uno sigue con sus pasiones. O sea, yo creo que estos elementos debieran recrearse porque lo más trágico que nos podría pasar es volvernos sobre nosotros mismos. Cuando nosotros nos atrapa el miedo, que es un elemento trascendente para producir enfermedad, y nos aislamos y nos creemos que de manera individual vamos a poder rescatarnos, perdemos la perspectiva de los demás e inclusive la propia. Por eso hay que volver a mirarse, a reflexionar y a hacer lo que mejor nos gusta, lo que mejor nos sale, lo que mejor les a los demás, tratar de ver cuál es la necesidad del otro, ¿no? Porque cuando nos podemos poner en la escenografía que nos rodea, tratar de atravesar esta crisis de manera colectiva. Yo estaba viendo que se utiliza mucho la imagen del naufragio, ¿viste? Como que estamos todos arriba de un barco. Es cierto, hay mucho meme con eso. La imagen del Titanic. Del Titanic. Sí, claro. Sí. Encima el ministro Massa dice que está al timón de la situación. Exacto. Y que no abandone la tormenta. Exacto. Y en esto hemos sido muy críticos de los músicos del Titanic, ¿no? Hemos dicho, ya encima están los músicos ahí. Y yo por un instante quería pedirles que pensemos de otra manera. Que nos imaginemos que cada uno de esos músicos de la orquesta que tocaba a bordo del Titanic era consciente de su destino trágico.
tenían claro que el final de su vida era en el fondo del mar. Y sin embargo, y a pesar de ese destino trágico, que es la muerte, eligen tocar su mejor música. Cada uno de ellos tratar de ejecutar de la mejor forma ese instrumento que lo enamora. Y quizá entre todos, sin decirlo, dicen, tratemos de tocar nuestra mejor música, hacer nuestro mejor concierto, aunque el destino trágico nos espere. Y quizás eso sea una forma de atravesar la crisis o tratar de sobrevivir a este naufragio. Tratar de encontrar entre todos nuestra mejor música. Bien. Esta receta va a quedar colgada en la web, ¿ok? Bueno, ha sido un placer. Carlos, te agradecemos muchísimo, como siempre. Un abrazo. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Siempre es como entrar a la casa propia, ir con ustedes. Lo sabemos, es lo tu casa, sabemos. tal cual. Claro que Gracias, sí. un abrazo grande. Gracias, abrazo. Chau, chau.